que el doctor vino hoy, fue a romper con todo el Hermoso, mundo. doctor, bienvenido. Carolyn, Qué ayúdame. buena noticia, Michael, que acabas de Ay, ay, compartir ay, ay, con ay. todo nuestro público. Sabemos que hay una familia dominicana en la gran urbe fiel a cada uno de nosotros y que se alegra en este momento de saber que el doctor Rafael Gotro se suma a las estrellas de Extremo a Extremo que estarán por allá compartiendo de cerca todo el cariño y el calor de nuestra gente, como para nosotros también aquí en el estudio. Un placer recibirle, doctor. Listos para aprender con cada una de las informaciones que comparte con nosotros en los temas desarrollados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carolyn. Michael, muy buena presentación, excelente. Doctor, Saludos a Violeta y es a una gran Nayoni, que hacía noticia. días que no la veía, la futura Sí, primera tenía un dama. par de días, porque lo que pasa con Noni es que le tiene miedo al agua. Y en el Cibao ha estado lloviendo, doctor, como usted no se Yo imagina. estaba de vacaciones. Ay, ay. Tú sabes, yo estaba de vacaciones, doctor. Por Pero eso me hacía falta. me reintegré hoy. Y justo, usted Bienvenida. está aquí con nosotros. Qué Bienvenida. bueno tenerlo, porque precisamente hay un término que en el buen dominicano se le llama, tengo un dolor en la boca del estómago. Estómago. Entonces hoy queremos precisamente hablar de ese malestar físico, dónde está, cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, si hay alguna complicación con el dolor per se. Así que vamos a entrar en detalle, doctor, porque tiene un nombre técnico, evidentemente. Ante todo, yo quisiera dar las gracias, como siempre hacemos, elevar una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento en todas partes del mundo de este poderoso grupo Telemicro, y aprovechar este anuncio que ha hecho mi querido amigo y hermano Michael Miguel para agradecer a la producción de Extremo a Extremo y sobre todo a mi gran amigo, el presidente del grupo de medios Telemicro, mi amigo y hermano Juan Ramón Gómez Díaz, lo mismo que a Érico Zapata y a Leonardo Villalobos, que decidieron pues que estuviéramos con la comunidad Excelente dominicana decisión. para dar algunos temas de mucho interés y que siempre me viven preguntando, ¿cuándo usted viene para acá? Bueno, pues ya vamos para allá con el equipo brillante de Telemicro. Qué bien, pues entrando en materia, doctor, vamos a una definición un poquito más estructurada por parte de una voz autorizada como usted, de la boca del estómago cuando duele, ¿qué es? Insisto en decirle a Michael que el tema lo escogió Érico. Bueno, tú A mí me siempre- da a mí Ya me da- Michael no le cree, A mí me da doctor. una depresión Tú cuando siempre me lo- dicen tú que siempre- es Érico que coge esos temas. Sí. Pues mira, así mismo, fíjate, en la carrera de medicina, no de especialidad, en la Sí. carrera de medicina, cuando un estudiante está cursando la carrera de medicina, que son 6 años, 1 año de residencia para el exequatur y 5 años de especialidad, una de las materias fundamentales para obtener el título de doctor en medicina es la semiología clínica. ¿Qué es la semiología clínica? Es darle al estudiante todas y cada una de las versiones del lugar exacto donde se encuentran los importantes órganos del cuerpo humano. Es una materia que tiene que ser aprobada para tener el título de doctor en medicina, no de especialista. Entonces, el 30% de las personas que acuden a la consulta del gastroenterólogo asisten por ese término que dice Nayoni y que introdujo Carolyn, el dolor en la boca del estómago. ¿Qué es la boca del estómago? Es un término popular, pero es un término que hasta nosotros se nos zafa y lo decimos. La boca del estómago se denomina científicamente, semiológicamente, por eso dije la importancia de esta materia, es la que estudia el funcionamiento de los diferentes tipos de órganos, el epigastrio. El abdomen se divide en 9 cuadrantes y el epigastrio comienza cuando usted se toca el esternón. Al final del esternón, una parte ósea que se llama apéndice sifoide, hasta el ombligo. Mira esta Eso es- imagen, doctor, que tenemos en pantalla para Ahí nuestros tenemos el tracto digestivo total. Ok. Pero estamos mirando que el epigastrio comienza, como ustedes están viendo, en la parte superior de la zona que viene siendo el apéndice sifoide hasta la región umbilical y se extiende hacia una parte hacia la izquierda que se llama hipocondrio izquierdo, del lado izquierdo. Detrás está el vaso, que es fundamental para el sistema de coagulación del organismo, y a la derecha, como ustedes están mirando, están las vías biliares y está también la vesícula biliar, fundamental para el proceso de la digestión. Hay un órgano fundamental en el epigastrio o boca del estómago
que es un órgano vital para el ser humano que se llama el páncreas, que ustedes lo están mirando, que está en la segunda porción del duodeno, y ahí está reposando la cabeza del páncreas, que tiene 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. En la medida que el páncreas va deslizándose hacia detrás, termina prácticamente en la parte posterior del abdomen, pero en la parte anterior es lo que se denomina el páncreas está localizado en el epigastrio. Hay muchas patologías relacionadas con el famoso dolor de estómago o dolor en el epigastrio, fundamentalmente comenzando por el esófago. La esofagitis péptica, la inflamación de la mucosa del esófago, la hernia hiatal deslizante, cuando parte del estómago entra hacia arriba, va a producir pirosis, reflujo y molestias generales en sentido de la digestión. Pero una simple dispepsia, una comida fuera de tono, para ir diciendo sobre todas las cosas que el dolor en la boca del estómago o epigastrio puede ser leve, moderado y agudo. El dolor leve puede ocurrir cuando una persona hace una comida copiosa, cuando tienes el estómago vacío, y en esto me ha insistido Carolyn en varios programas, con el uso de las famosas gaseosas. Las gaseosas se acumulan, el tracto gastrointestinal, todas son vísceras huecas, y en el estómago se acumula la mayor cantidad de gases que nosotros podemos tener dentro de nuestro tracto digestivo. ¿Por qué? Porque hablando yo estoy tragando aire, comiendo, sobre todo las personas que comen muy rápido, están tragando aire. Desde el punto de vista de la bebida gaseosa, tomar agua, mucha agua con el estómago vacío, tiende a tener también ese mismo problema, y esto va a producir molestias leves, pero también tenemos molestias importantes en ese gran órgano de transición cuando ingerimos nuestros alimentos y reposan 2 horas en el estómago para pasar al intestino delgado y venir el gran milagro de la absorción de nuestros Doctor, nutrientes. ahora que hace mención del estómago vacío, cuando se produce ese dolor, a través de nuestro WhatsApp, que reiteramos a nuestros amigos televidentes que pueden escribir sus preguntas al doctor Gautreaux, una persona dice que, ¿qué pasa si ese dolor desaparece luego de que hace una comida? Es una dispepsia, o lo que acabamos de mencionar, quedarse mucho tiempo con el estómago vacío y hacer una comida copiosa. El caso de ustedes 4 y de los que están fuera de cámara, tienen toda la tarde, el día ocupado, llegan tarde a su casa con el estómago vacío, se comen un manguzazo y eso se va a llenar completamente de aire y puede producir dolor de estómago. Ahora, es importante esa pregunta porque hay afecciones importantísimas que pueden ocurrir en lo que la gente conoce como la boca del estómago. La úlcera péptica, que es una erosión en el estómago, va a producir un dolor de estómago con una característica diferente a otro tipo de dolor de estómago. Una úlcera péptica, mira, eso es lo que la gente dice, esa es la boca del estómago. Una úlcera péptica va a producir que cuando ingerimos alimento, si es en el duodeno, que es el paso del estómago hacia el intestino delgado, el dolor va a mejorar cuando ingerimos alimento. Y tiene una forma exquisita del médico hacer la pregunta, dígame, ¿dónde te duele a usted? Cuando se trata de un cólico abdominal, de una diarrea, de una gastroenteritis, la gente dice, me duele toda la barriga. Ese es el término generalizado. Cuando tú hablas de que tú estás pensando en una úlcera péptica o en una úlcera duodenal, señáleme con la punta del dedo dónde le duele. Y el paciente puede perfectamente localizar, me duele aquí. Ese dolor en el epigastrio es típico y va a tener una característica, que cuando el estómago está vacío, el dolor aumenta. Y las ingestas de alimentos pequeños va a hacer que el dolor mejore automáticamente y este paciente es despertado muchas veces en la noche, sobre todo si no se cena suficientemente. El objetivo es hacer pequeñas comidas y no pasar mucho tiempo con el estómago vacío. Pero ese tipo de dolor fundamental, exquisito, es producto de esto. La colelitiasis, que son los cálculos que se forman en la vesícula biliar. La vesícula recibe la bilis del hígado y la envía al intestino para la digestión, sobre todo de las grasas, conjuntamente que el páncreas. Pero así como he mencionado 2 afecciones de las muchas que hay afecciones muy importantes que tenemos que tener en el diagnóstico diferencial. Por si ustedes no lo saben, y hablo con los amables televidentes, todo el que ha visitado a un gastroenterólogo por un problema de decir me duele aquí, sabe que le han puesto una dieta adecuada y que le han monitorizado su forma de ingerir alimentos 4 a 6 veces al día. Perdóneme, hay pastillas
sea por grande o no sé qué otra cosa es la que impacta, que cuando te la tomas es en la boca del estómago que te da el calcio. Cuando las personas tienen cualquier tipo de problema muscular, musculoesquelético, las mujeres en la etapa de la dismenorrea se acostumbran a utilizar los famosos antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, y tomar este tipo de medicamentos, tomar esteroides durante un tiempo prolongado, irrita la mucosa gástrica y va a producir un dolor de estómago. Pero hay un dolor de estómago peligroso que tiene mucha similitud y que ni siquiera el médico, si no profundiza, lo pudiera detectar. Y les voy a explicar cuál. Un dolor del estómago, así como puede ocurrir también la inflamación del páncreas o pancreatitis, en el infarto agudo del miocardio, que ya antes ustedes cuatro que son personas muy jóvenes, no solo le da a los viejos, hay muchachos de 30 años. El viejo tolera más un infarto agudo del miocardio que un joven que casi siempre hace una muerte súbita. El que le da un infarto a los 30, 35 años hace una muerte súbita porque el corazón no está acostumbrado a que una zona entre en isquemia, mientras que con el paso del tiempo, la hipertensión arterial, las arterias se van acostumbrando y esas son las personas que tienen mayor posibilidad de sobrevivir. El dolor del infarto agudo del miocardio comienza con un dolor exquisito en el epigastrio. ¿Qué lo diferencia de que tenemos que tener presente y el que presente ese tipo de dolor? En el dolor cardiovascular vamos a tener que ese dolor se va a irradiar generalmente hacia el brazo y la mandíbula, va a haber una sensación de opresión, sudoración profusa y sensación de muerte inminente, porque estamos hablando de un problema cardíaco. Pero la hernia hiatal deslizante produce ese mismo tipo de dolor, la esofagitis péptica produce ese tipo de dolor, y así como hablamos de fases agudas y de otras enfermedades, hay una que es fatal, pero que la tengo que mencionar. Ustedes saben que la arteria más gruesa que tiene el organismo se llama la aorta. La aorta tiene un grosor importante y se divide en la aorta abdominal, aórtica torácica, hasta desembocar en el corazón, fundamental para la distribución de la sangre oxigenada dentro del cuerpo. Un aneurisma de la aorta abdominal, un aneurisma es como cuando tú ibas a Boca Chica y hay un abultamiento en una goma de carro, ese debilitamiento en la pared de la aorta, la ruptura brusca, además de que va a producir una muerte súbita, va a producir un dolor súper intenso en la boca del estómago y va a ocasionar un shock hipovolémico y el paciente va incluso a morir en menos de 6 a 8 minutos porque es la arteria más gruesa del organismo. La pancreatitis, el páncreas es un órgano fundamental para el dolor en la boca del estómago, sobre todo que entra dentro de la fase que mencionamos, leve, moderado, agudo. La pancreatitis va a producir un dolor agudo, pero tiene una característica. La inflamación del páncreas la desencadena una serie de afecciones, sobre todo el alcohólico. El alcohólico que toma alcohol todos los días tiene la facilidad muy rápida de que el páncreas se inflame y produzca una pancreatitis. De los amigos televidentes que nos estén mirando, y si alguien tiene alguna pregunta relacionada con esa, Violeta me lo dirá más adelante, el que ha padecido una pancreatitis es como si te atravesara una lanza de punta hasta atrás. Es un dolor en el cual el paciente prácticamente se desvanece. Pero vamos a tener en la historia del paciente, de esto es la parte más importante que quiero dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes. El médico tiene la obligación, en una parte muy importante de cuando usted visita a un profesional de la medicina, de realizar una anamnesis, o llámese una historia clínica adecuada, que nos dé la idea de que a pesar de del gran avance que tiene la medicina con la tecnología, pero el médico tiene que tener su impresión diagnóstica, que no tiene por qué decírselo al paciente. Yo creo que Michael tiene una úlcera, pero yo creo que hay que hacerte una endoscopía. O yo creo que factores de ese dolor que tiene la amilasa, que es una prueba que se dispara a 2000, 3000, ¿qué desencadenó la pancreatitis? La pancreatitis la desencadena cuando ingerimos bebidas alcohólicas indiscriminadamente o si hay un cálculo en la vesícula biliar que impida, a través del conducto, le dije que la vesícula manda la bilis al intestino, que impida que el cálculo, que el libre acceso de la bilis hacia el intestino lo produzca, se distiende, el paciente se va a poner amarillo y va a tener una pancreatitis aguda por obstrucción, una ictericia obstructiva por cálculos. Pero, ¿qué también produce ese tipo de dolor? El cáncer de la cabeza de páncreas, que es asintomático hasta que ya es el cáncer más
que más rápidamente avanza desde el sí. punto de vista de la caquexia que produce, porque es pérdida de peso y una serie de factores en ese sentido. Yo los quiero dejar a ustedes que hagan algún tipo de pregunta porque me quedan muchas cosas. Usted hablaba del más o menos seis veces al día uno ingerir alimentos para evitar. El que tiene úlcera tiene que comer Exacto, 4 o 6 veces. pero también tengo entendido que el estómago y el sistema digestivo en general hay que darle un descanso, porque en el propio descanso hay una curación, hay absorción. ¿Qué tiempo debe cada organismo descansar? Porque hay bocas que no paran, en buen dominicano. A mis pacientes con Sí. diagnóstico de úlcera péptica, yo les indico 6 pequeñas comidas. Un desayuno a las 7, moderado. A media mañana, frutas. Al mediodía, un almuerzo ligero, no panzadas, mientras tenga la úlcera. A las 4 de la tarde, otra merienda. A las 7 de la noche, cena. Y se debe acostar habiendo comido algo. Llámese un yogur griego, una gelatina de dieta, algo que haga que el paciente no se despierte bruscamente con el dolor. 12 horas sin comer. No, es mucho. Es Porque ahora muchísimo. está eso Es muchísimo. en famoso tendencia, ayuno el famoso ayuno intermitente. intermitente, y anda la gente grave en la calle también. Importantísimo también que tengamos pendiente afecciones que pueden producir. ¿Por qué la gente le dice la boca del estómago? Porque es donde comienza el centro del organismo y que puede ser en una forma exquisita. Muchas otras afecciones pueden desarrollarlo también, pero lo más importante, no dejar el estómago vacío, que una dispepsia, una indigestión, una comida grasosa, una comida fuera de horas puede producir un dolor pasajero que usted al eructar, sobre todo cuando ingerimos bebidas gaseosas, a usted al eructar se va a sentir mucho más cómodo y el dolor puede desaparecer. Yo sé que el tema está inconcluso todavía, pero como el tiempo se está yendo, ayer vino un doctor aquí, Julio Castro, que es representante de la OMS, y a mí me gustaría hacerle una pregunta. Claro. Por favor, Para eso estamos. y discúlpeme. Decía él de manera oficial y en nombre de la OMS que la tercera vacuna, era una necesidad. Y a mí me quedé callado para no ser descortés, pero quería que usted llegara para yo hacerle la pregunta a usted. ¿Válido que a esta altura del juego hablemos de oficialmente una tercera vacuna? Fíjate, esa es una muy buena pregunta y que yo, tal como te la contesté, que me la hiciste hace 4 o 6 semanas, te la voy a responder de la misma forma. La tercera vacuna no es que va a ser necesaria, será inminente en su momento. Por ejemplo, Pfizer no recomienda una tercera dosis hasta que hayan pasado todo lo que significa la inmunidad de rebaño y haya pasado el tiempo suficiente para que el paciente pueda crear anticuerpos en defensa. Recuerden que la Pfizer, Moderna y Johnson no son de virus reales, son virus mensajeros que alertan al organismo cuando entra el proyecto. Entonces, la vacuna china o el Sinovac, que es el que se está aplicando en el país, tiene una tasa de positividad de un 50%, las personas con las 2 vacunas. Eso significa que hay un 50% de personas que pueden tener la posibilidad de desarrollar el virus más rápidamente que otras vacunas que tienen mayor resistencia, pero algo importante, las personas con las 2 vacunas de Sinovac, el 99.5% de los pacientes inoculados no presentan etapas críticas. Y el objetivo fundamental del virus es saber que la etapa crítica es lo que ha llevado casi 3,5 millones de muertes alrededor del mundo. De manera que nosotros no estamos en contra de decir que una vacuna va a ser necesaria, pero hasta este momento solamente República Dominicana y Chile están aplicando la tercera dosis. El adulto más peligroso es que el joven de hoy, aquí hay 3 millones de jóvenes que no han recibido ninguna dosis. Y fíjense bien que cuando ya ha habido alguna respuesta, del 14 de tasa de positividad hemos caído un 10. O sea, ha ido disminuyendo la curva lenta y paulatinamente. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un placer porque aprendemos muchísimo en cada una de sus intervenciones. Ya a forma de conclusión del tema del día de hoy, ¿cuál sería esa recomendación final? Muchas gracias, Carolina. Fundamentalmente, la higiene gastrointestinal es vital para evitar esta serie de problemas. El usted
pasar, como es el caso de ustedes todos, de pasar tanto tiempo con el estómago vacío, definitivamente va a irritar la mucosa. Hay dos factores que utiliza muchísimo, no la población dominicana, la población del mundo, es el uso abusivo del café que irrita la mucosa gástrica, además de que excita porque tiene cafeína, y el uso de las personas que el dominicano ingiere alcohol con el estómago vacío. Y el alcohol, además de ser un tóxico, el alcohol inflama esa mucosa gástrica produciendo el famoso dolor de estómago epigastrio. Érico Zapata escogió para la comunidad de Nueva York, que es algo que me encantó, porque uno de los graves problemas de la comida en los Estados Unidos es la comida chatarra. El 80% de los jóvenes entre 14 y 15 años van a ser obesos en el año 2030. Entonces, ese es un tema de muchísima actualidad, porque cuando usted sale de su casa y le coge la esquina, ¿qué es lo que usted se come? Un hot dog, un hamburger, papa frita, y esa es la costumbre del norteamericano en sentido general, y los dominicanos que están allá, que viven en Queens y trabajan en Manhattan, no van a ir a Queens a comer, o sea que tienen que comer lo que aparece alrededor de esto, y ahí está un 90% de ingestión de comida chatarra, dañino para la salud, sobre todo para la salud cardiovascular. Gracias, doctor. Sabemos que esa comunidad que está allá va a aprovechar su intervención próximamente junto a todo este equipo de Extremo Extremo. El doctor Rafael Gotro ha estado con nosotros y en pantalla aparece toda la información para que usted pueda contactarle y hacer su cita personalizada con el doctor Rafael Gotro a través del 809-412-5005. Solicita tu cita con el doctor Rafael Gotro, gastroenterólogo.